Buenos días. Nuevamente, bendito Dios, que logramos reunirnos para poder seguir compartiendo precisamente nuestras catequesis mistagógicas. El día de hoy va a ser un día muy importante en cuanto que vamos a concluir la iniciación cristiana en el texto de San Cirilo de Jerusalén. Recuerden que ya hemos recorrido que cómo instruye el bautismo, cómo instruye la confirmación o crismación, como también se le llama, y el día de hoy vamos a ver precisamente la Eucaristía. Ya con esto cerramos este ciclo de las catequesis de San Cirilo de Jerusalén. Confío haber sido claro y haber manifestado, por lo menos en lo fundamental, en la metodología mistagógica, de cómo San Cirilo recurre a las figuras, al tipo en el Antiguo Testamento, cómo hace la referencia, y cómo con el Nuevo Testamento, el antitipo, manifiesta el modelo de lo que nos quiere transmitir. De la misma forma será ahora la Eucaristía. Resaltaré que el sacramento de la Eucaristía no es tan sencillo, porque es muy amplio. En el sacramento de la Eucaristía ha sido un movimiento no intencional, sino que se fue dando con el correr de los siglos. Toda la estructura sacramental encuentra en la Eucaristía tanto su finalidad como su principio. Así podemos decir de una manera muy sencilla, miren. Por ejemplo, el cristiano es bautizado para entonces así iniciar el crecimiento en la fe para alcanzar la comunión, la Eucaristía con Cristo. Después decimos la confirmación es el sacramento de robustez, de fortaleza, para que se dé testimonio de la fe. Y como precisamente ya hace un momento en la Eucaristía de matutina hablábamos de cómo Esteban es el testimonio de eso, de llegar a la comunión con Cristo, inclusive en el martirio. La Eucaristía pues va a traer la vida del cristiano hacia el centro eucarístico, y del mismo centro eucarístico es impulsado para llevar el testimonio de fe a todas las naciones, a todas las personas que nos rodean. Entonces la Eucaristía es muy amplia, abordarlo desde los aspectos de lo que implica este sacramento. Pero lo que vamos a hacer es meramente seguir los elementos que San Cirilo pone a colación para reflexionar en esta etapa de iniciación cristiana para los cristianos, lo cual nos va a ayudar a que nosotros recordemos que también tenemos en nuestra vida esta dinámica sacramental. Entonces tenemos la cuarta catequesis mistagógica, el cuerpo y la sangre de Cristo. Cirilo de Jerusalén va a introducir ahora esta consideración de la Eucaristía en la iniciación cristiana a partir de la referencia escriturística de la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 y los siguientes, que dice: por lo que a mí toca,
del Señor recibí la tradición que os he transmitido. Hay que recordar que esta cita del Nuevo Testamento del apóstol San Pablo es la primera referencia en la Sagrada Escritura, digámoslo de manera cronológica, la primera referencia sobre la Eucaristía. Es cierto, déjenme señalar esto para no confundirnos. Hay que recordar que como fueron apareciendo cronológicamente los textos del Nuevo Testamento, nosotros a veces caemos en la trampa de pensar que primero se escribieron los evangelios y después como vienen en el orden de nuestras Biblias. Y no, hay que recordar que los textos de los evangelios fueron después de las cartas apostólicas. Algunas de las cartas apostólicas fueron primero, considerando las cartas a los tesalonicenses y evidentemente también esta de la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, son cartas muy tempranas, por así decirlo, son las más tempranas que tenemos. Por eso tenemos la primera referencia en la Sagrada Escritura, la primera referencia a la Eucaristía es esta de San Pablo, que nos dice que como él ya, para tiempos de San Pablo, que no eran tantos años después de la resurrección, San Pablo ya conocía esta tradición de reunirse para partir el pan y cómo ese compartir el pan ya se entendía como una presencia sacramental de Cristo. Entonces, inicia pues la catequesis mistagógica sobre la Eucaristía, así tenía que iniciar. ¿Cómo? Pues recogiendo el primer testimonio de que la institución de la Eucaristía es presencia de Cristo. Eso lo tomamos, lo retomamos a partir del texto, efectivamente, del apóstol San Pablo. Dice que nuestro Señor Jesucristo, después de haber proclamado y dicho del pan, esto es mi cuerpo, dice el San Cirilo, ¿quién se atreverá a ponerlo en duda? Bueno, pues ya no es tan noticia, ¿verdad? Encontramos a tantos y se ha visto a lo largo de los siglos que efectivamente hay personas que niegan efectivamente la presencia real de Cristo. Algunos pondrán como la presencia de Cristo en el pan consagrado de una manera meramente utilitaria. Afirmarán que la Eucaristía solamente permanece en el pan mientras dura la misa o dura la reunión cristiana, si no quieren llamarla misa, ¿verdad? Pero como si ya terminada la misa, el pan vuelve a ser pan. Entonces ya la unión entre el pan y el cuerpo místico de Cristo ya no se da, fue instrumental por el momento. En cambio nosotros en la Iglesia Católica afirmamos, siempre hemos afirmado, así lo hemos recibido desde los apóstoles, que la presencia de nuestro Señor es permanente, de tal manera que se une de una manera esencial la esencia, si me pueden aceptar esta afirmación, la esencia del pan con la esencia del cuerpo de Cristo resucitado. Entonces en ese aspecto se une y por eso el pan permanece consagrado, no pierde su valor eucarístico. También dice, va a retomar para unir las dos especies, en este caso
dice cómo el Señor convirtió con su propio poder el agua en vino. Evidentemente está haciendo referencia a las bodas de Caná. Dice aquí, y no será digno de fe cuando convierte el vino en sangre, invitado a unas bodas según la carne, realizó este admirable milagro. Y no confesamos con mayor razón que a los hijos del tálamo nupcial les da el gozo de su cuerpo y de su sangre, o sea, a los casados les da el don del cuerpo y de la sangre. Por tanto, es con toda certeza que participamos del cuerpo y sangre de Cristo, que se te da el cuerpo en figura de pan y la sangre en forma de vino, para que por la participación del cuerpo y de la sangre de Cristo sean un solo cuerpo y una sola sangre. Así nos convertimos en, escuchen la palabra que utiliza, cristíferos. Una manera nueva de poderlo enunciar es: nos cristianizamos, nos hacemos a la forma de Cristo. Cuando comulgamos el cuerpo y la sangre de Cristo, nos hacemos un solo cuerpo y una sola sangre con el Señor. O sea, nos hacemos Cristos, a la forma de Cristo. Así ya no nada más queda esto. Vean qué gran salto, como somos a veces, constantemente somos invitados a imitar a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Estamos llamados a traducir en nuestra manera de ser y de vivir nuestras actitudes y nuestras acciones como las de Cristo. Cristificarnos de tal manera que traduzcamos, pero a veces nos quedamos meramente en una dimensión como moral, ¿no? Debo comportarme como Cristo. Cuando en el sacramento de la Eucaristía no es que nos parezcamos a Cristo, sino es que nos hacemos Cristo mismo, nos hacemos parte de Cristo. Aunque el lenguaje sea muy pobre para expresar, la íntima unión del cristiano con Cristo a través del sacramento de la Eucaristía. Pero quiere decir que nos unimos al mismo Jesucristo resucitado de manera esencial, de manera en cuanto a nuestra esencia humana. Somos pues cristificados. Luego dicen que efectivamente nosotros somos hechos partícipes de la naturaleza divina. Fíjense, esta afirmación San Cirilo la retoma de la segunda carta del apóstol San Pedro, segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo 4. San Cirilo retoma esta frase referida a los diálogos de nuestro Señor Jesucristo con los judíos. Y dice, en otro tiempo, Cristo, en diálogo con los judíos, decía: si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, no tendréis vida en vosotros. Por eso es esencial la Eucaristía, para tener la vida continuada de la presencia sacramental de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. No como pudiese parecernos, que no es así, porque cuando el Señor nos concede su gracia en los aspectos de los sacramentos, esa presencia, esa cualidad sacramental permanece en nosotros. Entonces, en este caso, como con la Eucaristía,
como este sacramento se reitera, entonces también nos hace la imagen de que puedo perder la unión con Cristo por mi pecado, pero la puedo recuperar o la puedo restituir con la comunión eucarística. Pues sí, es una muy buena pedagogía entender esta dinámica en la Eucaristía sin perder de vista que en los sacramentos tanto del bautismo como de la confirmación ya tenemos de manera permanente ese lazo y ese vínculo sacramental. Y entonces en el sacramento de la Eucaristía reiteramos la comunión, reiteramos la presencia sacramental con el afán, sin lugar a dudas, de que pedagógicamente entendamos que podemos levantarnos del pecado y nuevamente resurgir y reponernos para seguir en esta alianza espiritual. San Cirilo entonces, después de esta afirmación de nuestro Señor Jesucristo, también hace la referencia para la antigua alianza que existían los panes de la proposición, pero estos alcanzaron su final por la antigua alianza, o sea, eran los panes de la proposición, o sea, como propuestos, en cierta manera sí ofrecidos, pero nunca con la eficacia de la Eucaristía, a la cual llama la nueva alianza. Si existe un pan celestial y un cáliz de salvación. Por lo tanto, las dos especies, los dos elementos que nos unen de una manera más plena con el Salvador. Y de suyo el fruto propio de esta comunión, dice, es la santificación del cuerpo y del alma. Pues así como el pan se adapta al cuerpo, así también la palabra armoniza con el alma. No lo consideres pues como pan y vino comunes. Vean cómo el obispo ya se dirige a los neófitos y después de haber explicado estos tipos y antitipos de la Eucaristía, ahora les dice: no consideren pues como pan y vino comunes, porque son el cuerpo y la sangre de Cristo, según la afirmación del Señor. Aunque los sentidos te induzcan a pensarlo primero, claro, porque son sensibles, el contacto sensible que tenemos es con el sabor del pan, con la contextura del pan, con el sabor del vino, con el olor inclusive del vino. Entonces, esos elementos sensibles no nos deben de entorpecer para alcanzar la comprensión de que estamos recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía. Entonces, no es cualquier comida, no es cualquier bebida, es el cuerpo y la sangre de Cristo. No juzgues, diría San Cirilo, no juzgues en este caso según el gusto. Antes bien, con la fe cierta, sin duda alguna, cree que has sido hecho digno del cuerpo y de la sangre de Cristo. Vean qué preocupación ya de los padres de la Iglesia de evitar ante todo la inmediatez o la mera sensibilidad respecto a la Eucaristía. Sin lugar a dudas, como con todos los sacramentos, ya sabemos, tienen una parte sensible, pero es necesario trascender precisamente esa cuestión sensible. En el número 7 de esta catequesis, otra vez regresamos y San Cirilo lo vuelve a retomar para una especie como de corchete, poder cerrarlo, las prefiguraciones en la Sagrada Escritura acerca de la Eucaristía.
Y el primero es el Salmo 22, versículo 5, donde invita a que se tenga presente cómo el Señor es el que pone la mesa y dice, preparas una mesa ante mí frente a quienes me atribulan. Este salmo está hablando precisamente de cómo el salmista, el orante, el cristiano, se puede aplicar así, frente a la tribulación, espera en el Señor. Y es el Señor el que prepara la mesa. Es el Señor el que prepara el banquete. Es el Señor el que trae las viandas, el alimento para el creyente. Por eso dice aquí, pones ante mí una mesa, aun que me estén acechando o quienes me quieren dañar estén frente a mí. El Señor demuestra cómo Él es el preferente. Cuando el hombre dice a Dios, has preparado una mesa ante mí, ¿qué otra cosa puede significar sino la mesa mística y espiritual que Dios nos ha preparado ante nosotros, en lugar del enemigo? Muy bien, pues veamos cómo desde un principio esta figura de la mesa, de estar a la mesa con el Señor, o también otras referencias escatológicas como el banquete celestial, son figuras que nos van a hablar ya del gozo pleno del triunfo de la fe sobre el pecado, de la permanencia de la gracia en el espíritu del creyente. No es algo que dejemos pasar, no lo dejemos pasar. Hay que estar siempre muy atentos. De la misma manera, cuando estamos en la misa, en la Eucaristía, donde somos invitados a acercarnos al altar a comulgar, efectivamente, para que se verifique esto que el Señor ha prometido. Y así continúa con esta imagen de cómo el Señor cuida, protege y asiste al creyente, dándole no solamente ¿cómo se llama? El beneficio, el don de la Eucaristía, sino que incluso también continuando con este mismo salmo, se habla de la unción en la cabeza con el perfume de la salvación, y en ese caso queda claro que es la confirmación de la que hemos venido hablando. Bien. Finalmente, estas dos consideraciones para acabar esta catequesis. En el número 8, San Cirilo dice, por eso también Salomón, aludiendo a esta gracia, a la gracia espiritual, dice en el Eclesiastés, ven y come tu pan con alegría. El pan espiritual, ven significa la llamada a la salvación, la llamada que te da bienaventuranza. Y dice, y bebe tu vino con corazón sincero. Es el vino espiritual. Que no falte el perfume en tu cabeza, el don de la confirmación. ¿No ves cómo aquí alude también a la unción mística? Lleva siempre vestidos blancos, porque el Señor se ha complacido en tus obras. Porque antes de acceder a la gracia, tus obras era vanidad de vanidades. O sea, esto de vanidad de vanidades es una frase, vanidad de vanidades, para decir efímero.
es un refuerzo. Una vanidad es algo superfluo, doblemente mencionado. Vanidad de vanidades es efímero, pasajero, que no tiene substancia y no tiene importancia. Sin embargo, como ya en otro momento también San Juan Crisóstomo hará referencia a esto de la vanidad de las vanidades, pero diciendo que pues efectivamente es algo que no vale la pena y que sin embargo como las personas se esmeran, se desgastan, inclusive sufren cuando están ambicionando cosas vanas, superfluas. Muy bien, podemos estar viviendo por encima de nuestras superficialidades. Sin embargo, ¿cuántos pierden el sueño? Precisamente porque se sienten que lo pierden todo. Y aquí, si ustedes me permiten, podríamos hacer este señalamiento, que en esta etapa de la pandemia hemos estado guardados, reservados en nuestros hogares, y todo ese tiempo ahí nos puede dar la oportunidad de reflexionar, precisamente evidenciando lo que en nuestra vida hay de superfluo, cómo incluso nos hemos desgastado y hemos desgastado a otros en cuanto a situaciones que solamente deseamos por pura vanidad, siendo que no son substanciales, siendo que no son esenciales a nuestra vida. Ahí escuchamos ahorita ya frecuentemente en esta fase 3, escuchamos ya frecuentemente decir, salgan a comprar solo lo esencial, van a estar servicios solamente esenciales. Quiere decir que entonces, ¿cuántos salimos? ¿Cuántos estamos en una dinámica en donde nos trasladamos, gastamos, ocupamos cosas superficiales? Parece que se ha revelado que efectivamente nos ocupamos mucho de las vanidades, de las superficialidades, y habíamos dejado de lado, damos siempre por hecho las cosas esenciales. Pues es una buena lección para nuestros días, que podamos aprender a hacer la diferencia entre lo esencial de lo superficial. Yo no estoy diciendo que dejemos de lado esas situaciones superfluas pero que nos agradan, superfluas pero que nos confortan, superfluas pero que nos deleitan, pues sí, pero no perder la paz. Entonces, cuando no las tenemos, la paz esencial la tenemos garantizada, porque tenemos, en este caso, como ya hemos recorrido, tenemos en nuestras manos precisamente los mayores dones de nuestro Dios. Y el mayor don es este que estamos concluyendo, que es la Eucaristía. Insisto, muchas cosas más se pueden decir acerca de la Eucaristía, pero aquí lo que el obispo San Cirilo quiso dejar claro a los neófitos con esta catequesis sobre la Eucaristía es simplemente decir, sencillamente queriendo decir que lo esencial es la Eucaristía, porque se toma y se bebe verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo, y que eso es lo que genera el verdadero vínculo sacramental. Concluye San Cirilo con lo siguiente: conocedor de estas cosas y teniendo la plena seguridad de que el pan que ves no es pan, aunque tenga su gusto, sino es el cuerpo de Cristo, y que lo que parece vino no es vino, aunque el gusto así lo quiera, sino la sangre de Cristo, y que sobre esto ya cantaba el rey David antiguamente en el Salmo: el pan robustece el corazón del hombre para alegrar el rostro con el óleo. Robustece tu corazón participando de aquel pan que es espiritual y alegra el rostro de tu alma. Él te conceda que, llevando el rostro descubierto y con una conciencia pura, reflejes como en un espejo
la gloria del Señor y te eleves de gloria en gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y concluye San Cirilo esta catequesis. Dejemos pues, hermanos míos, de lado a San Cirilo, ya que nos ha instruido sobre estos 3 sacramentos. La próxima clase vamos a ver si podemos ya dar respuesta a varias de las preguntas que nos hacen llegar. Y ya teniendo ese listado de preguntas, iremos respondiendo poco a poco todas esas preguntas que se van acumulando. Lo que yo pretendería es que la manera en que ustedes reciben esta catequesis, pero también tratando de conseguir estos textos o el mismo catecismo de la Iglesia Católica, entender qué nos enseña en el catecismo de la Iglesia, cómo nos enseñan estas mismas cosas. Entonces, que también ustedes por sus lecturas personales que hacen, o si se reúnen con alguna amiga, alguna compañera, no lo sé, o la misma familia, se reúnen para reflexionar sobre estas enseñanzas a la luz del catecismo de la Iglesia Católica, ya ustedes mismos incluso puedan retomar y entender, porque no están privadas de la gracia de Dios, no estamos privados de que el Señor nos ilumina cuando nos disponemos en el Espíritu. Entonces vamos a poder avanzar. Hay que quitarnos la idea de creer que si no me lo enseñan, no voy a aprender. El pedagogo por excelencia es el Espíritu Santo. Así que por el Espíritu Santo, con un corazón bien dispuesto y a la luz del catecismo de la Iglesia Católica, claro que podemos entender bastantes cosas. Todo es cuestión de que nosotros realmente nos apliquemos y tratemos de encontrar eso, la enseñanza de nuestra Iglesia. Mañana vamos a repasar un poquito ahora la catequesis mistagógicas de San Ambrosio. Vean cómo San Cirilo estaba en Jerusalén. Es que está muy cargado hacia. Pero ahora vamos a escuchar a San Ambrosio, que está al norte, San Ambrosio de Milán, pues al norte de Italia. Entonces, vamos incluso a poder comparar la manera de enseñar de San Cirilo de una manera muy recurrente a la imagen, muy recurrente a la figura del evento salvífico y cómo se aplica en el ámbito sacramental. Y en cambio ahora vamos a ver un poco a San Ambrosio, que tiene ya una manera de enseñar la catequesis mistagógica de una manera más ordenada, un poco más estructurado, prácticamente científico, por así decirlo, pero no, es estructurado y es muy objetivo en cómo presenta las catequesis mistagógicas. Pues el día de mañana nos volvemos a encontrar y no olviden buscar en el catecismo de la Iglesia Católica precisamente acerca de estos misterios. Muchas gracias. Dios mediante, mañana nos volvemos a encontrar. Gracias.